Buenas tardes, Javerim. ¿Cómo están ustedes? Comunidad Tikkun Hanefesh, desde la ciudad de Waco, Texas. En esta semana hemos estudiado la Parashat Bejalotejá, cuando elevares o cuando encendieras. Esta Parashá es la número 36 de la Torah, la tercera del Sefer Bamidbar. Y esta Parashá está entre los Pesukim, verso 8, capítulo Pesukim 8, verso 1, y el Pesukim 12, verso 16. La Haftará que corresponde a esta Parashá se encuentra en Zecarías 2.14, del 2.14 al 4.7. Un pequeño resumen de esta Parashá nos va a dar a grandes rasgos los temas de que trata esta Parashá. Esta Parashá, Bejalotejá, en el capítulo 8 habla sobre cómo se enseña a Aarón el procedimiento de elevar o de encender las luces de la menorá en el Mikdash. También, asimismo, Moshe consagra a los hijos de Leví para que sirvan en las actividades y ayuden en las actividades del Mishkan. Y todo por causa del pecado del becerro de oro. Los primogénitos fueron inhabilitados de ejercer las funciones las funciones santas que les correspondían en un principio como primogénitos. Y a causa de esto, del becerro de oro, el Eterno escogió para sí a los descendientes de Leví. Los Leví tenían una preparación de 5 años antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar sus labores en el Mishkan. La edad de los que estaban aptos para esta tarea o para este tipo de tareas en el Mishkan rondaba entre los 30 y los 50 años. A los 50 años era un retiro, se retiraban de estas actividades, era un retiro parcial porque continuaban ayudando en otras actividades menos agobiantes. En el capítulo 9 nos dice que luego de pasado un año del Yetziat Mizraim, o del éxodo de Mizraim, Hashem estipula el Korban Pesaj. Habla sobre el Korban Pesaj. Pero como hay personas que por diversos motivos no podrían ofrecer o no pueden ofrecer el Korban en la fecha correspondiente, entonces se establece aquí Pesach Sheni, que es un mes después de Pesach, y ahí tienen una segunda oportunidad estas personas que por diversos motivos como viajes o por encontrarse no aptos, etcétera, etcétera, tienen una oportunidad para hacer este Korban Pesaj. También nos habla en el capítulo 10 que cuando hay alguna notificación para el pueblo o para los líderes, estos van a ser convocados por medio de un sonido, y estos sonidos es por medio de 2 trompetas de plata. Las trompetas también van a servir para anunciar el momento en que el pueblo de Israel tenía que moverse del lugar, si tenían que ir a la guerra, si había alguna calamidad, si había un Yom Tov, una fiesta, si se tenían que reunir los líderes, etcétera, etcétera. Y se especifica también aquí en este capítulo el orden en que van a marchar las tribus de acuerdo a cómo se designaron. Moshe respeta y admira a su suegro Yitro, ¿sí? Y Moshe le pide a su suegro que se una al pueblo de Israel en su travesía, en ese viaje que estaban realizando hasta llegar para llegar a la tierra prometida, a Eretz Canaán. Pero Yitro declina la invitación y le dice a Moshe que va a retornar a su patria, a su pueblo, a Midian. En el capítulo 11 hay personas en el pueblo que empiezan a murmurar la shonjara, empiezan a hacer la shonjara acerca de Hashem, por lo cual son castigados con un fuego que los calcina.
Pero no contesto con esto las personas que se juntaron con los hijos de Israel, con los Bené Israel, en esta travesía de la salida de Éxodo, desde la salida de Egipto, se quejan del maná, empiezan a quejarse de la comida, se quejan de algo que era sustancioso, que era nutritivo, que tenía el sabor que ellos quisieran, ¿sí? Empiezan a extrañar carne, incluso dicen que extrañan lo que tenían en Egipto. Ante esto, Moshe se queja ante el Eterno y le dice que él no puede solo con esta carga de llevar al pueblo de Israel. Y Hashem le dice que seleccione a 70 ancianos del pueblo, ancianos sabios, personas sabias que sepan tratar a la gente, que sepan tratar todos los temas, que estén no como Moshe, pero sí que sepan tratar las cosas como Moshe. Y aquí se forma el primer Sanedrín en el pueblo de Israel. Este Sanedrín lo va a ayudar a liderar al pueblo. También anuncia a Hashem, a Moshe, que el pueblo se va a enfermar de comer toda la carne que él va a mandar. ¿Por qué? Porque se quejan de que extrañaban la carne. Dice el Eterno, ok, les voy a dar carne y se van a hartar de comer carne. Los ancianos seleccionados para conformar este consejo de ancianos o este Sanedrín comienzan a profetizar cuando la presencia de Hashem aparece en el Mikdash, en el Mixcán. Ellos empiezan a profetizar, pero hay dos ancianos que se encontraban que no habían acudido ahí a la reunión y estaban en el campamento aún. Estos dos ancianos empiezan a profetizar estando en el campamento, y Yehoshua bin Nun, que era el alumno, el asistente de Moshe, siente que esto es incorrecto y le dice que los reprenda. Pero Moshe está satisfecho y está feliz de que otros también tengan el don de la profecía. Hashem hace que los israelitas tengan abundancia de codornices, y los que habían estado reclamando malévolamente por carne, que querían comer carne, de tanta carne que comieron, mueren. Es lo que se cuenta en este capítulo. Y en el capítulo 12 también otro problema ahí para Moshe. Miriam murmura junto con Aarón acerca de la esposa de Moshe, así como murmura también de las cualidades de profeta de Moshe. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hashem castiga a Miriam con Sarat por haber murmurado en contra de Moshe, y aclara que no hay otro profeta de la talla de Moshe en el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Moshe reza por ella, le pide al Eterno que la cure, pero aún así el Eterno ordena que la saquen del campamento como está estipulado, y el pueblo no va a viajar mientras aguarde a que Miriam esté completamente sana para poder moverse. En esta parashá tenemos un total de 5 misbot. Tenemos 3 misbot AC, que son mandatos positivos o de hacer, y tenemos 2 misbot lot AC, que son mandatos negativos o de prohibiciones. Tenemos un total de 136 pesukim, de 136 versículos. La haftará que le corresponde a esta parashá es Zecaría, del capítulo 2 verso 4 al capítulo 4 verso 7. ¿Sí? La haftará, como todos sabemos, es la parte adicional, o es una parte del Sefer Nevim, del libro de los profetas, que se lee después de la parashá. Vamos a ver también en estos momentos unos pequeños comentarios
Les voy a compartir unos pequeños comentarios que leí durante la semana, que me parecieron muy interesantes y que espero que aprendamos algo de ellos. ¿Sí? Un comentario de estos es de uno de esos grandes comentaristas de la Torá, ¿sí? De tiempos antiguos, Abarbanel. Él hace un comentario a lo que el Eterno le dice a Moshe, cuando le dice, entonces le dice el Eterno a Moshe, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que sean escribientes, y llévalos al tabernáculo de reunión, y haz que te acompañen en tu labor. Y reunió a los 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, y los agrupó alrededor de la tienda. Y descendió el Eterno en una nube, y le habló a Moshe, y posóse sobre ellos el espíritu profético. Pero habían quedado en el campamento dos de estos hombres que se llamaban Eldad y Medad, y profetizaron en el campamento, lo que habíamos comentado ahorita en el resumen. Y Yehoshua bin Nun, servidor y alumno de Moshe desde su adolescencia, le dice, oh mi señor Moshe, impídeselos, repréndelos. Pero Moshe le responde a Yehoshua, ¿acaso tienes celos por mí? Quiere el Eterno que todo el pueblo del Eterno profetizara. Esto lo podemos leer en Bamidbar capítulo 11, de los versos 16 al 30. Y aquí Abarbanel hace una pregunta. Abarbanel dice, ¿por qué estos dos ancianos, Eldad y Medad, se quedaron en el campamento y no asistieron al tabernáculo como se había ordenado? Dado que la profecía proviene directamente del Eterno, nadie es profeta porque él quiera ser, ¿sí? Actualmente mucha gente se autoproclama, se autotitula como profeta. Me tocó una vez en un lugar que una persona me entregó su tarjeta de presentación, una tarjeta, y decía su nombre y decía profeta y apóstol. Venía el nombre de su esposa y decía profetiza. Yo me quedé así como que wow. No, pues está bien, ¿verdad? Dije, sin comentarios me quedé. Entonces la profecía viene directamente del Eterno. No es que yo quiera ser profeta, que tú quieras ser profeta y que porque yo quiero ser profeta ya empiezo a profetizar. Incluso mucha gente dice, soy profeta, y te dice algo que no va al caso y piensan que ya el Señor se los dijo y que el Eterno se los dijo. Y es lo que te dicen, el Eterno me dijo que te dijera. Y el Eterno solamente ha hablado con Moshe. ¿En qué falta? Continuando con nuestro tema, ¿en qué falta incurrieron estas dos personas, estos dos ancianos, Eldad y Medad, para que Yehoshua quisiera que fueran reprendidos? La respuesta que nos da Abarbanel a esta pregunta es que después de que Moshe recibió la orden de convocar a los ancianos, a los 70 ancianos en el tabernáculo, él trató de repartir este honor de acudir al tabernáculo entre las 12 tribus por igual, ¿sí? Pero sin embargo, si Moshe tomaba 6 ancianos de cada tribu, 12 tribus, si multiplicamos 12 por 6 son 72, tenía que cortar a dos personas de ese grupo. De esos 72 tenía que cortar a 2 personas. Moshe no quería que esto fuera así. ¿Por qué? Porque si esto ocurría, iba a ser un desprestigio. Se iba a desprestigiar tanto él a nivel personal, como iba a resultar un desprestigio para la tribu de la que fueran a salir estas personas. Si salían dos ancianos de una sola tribu, iba a ser un desprestigio para esta tribu. ¿Por qué? Porque mira, la gente iba a murmurar, mira, sacaron a 2 de tal tribu. Si quitaba a uno de cada tribu, de 2 tribus, pues iba a ser lo mismo. Mira, ¿por qué los quitarían? Estas personas no sirvieron, etcétera, etcétera.
Estos dos ancianos, dice el Midrash, estos dos ancianos, Eldad y Medad, siendo sabios ellos, prevén esta situación que podría resultar incómoda tanto para los que fueran a ser cortados del grupo de los 70 como para Moshe. Ellos prevén esta situación y deciden por sí mismos, usando su libre albedrío, deciden no acudir al tabernáculo, a la reunión a la que habían sido convocados por Moshe. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta acción nos muestra una humildad grande por parte de estos dos ancianos, que aun cuando ellos fueron preseleccionados para acudir aquí, muestran una gran humildad. Y esto provoca que el espíritu profético se posara también sobre ellos. ¿Sí? El espíritu profético que se posó sobre los 70 ancianos que estaban con Moshe en el tabernáculo también se posa sobre ellos, y ellos empiezan a profetizar, ¿sí? Estando aún allá en el campamento, ¿sí? Sin la inspiración cercana que les podría haber dado Moshe. Y la razón por la que Yehoshua toma esta actitud un tanto celosa puede haber sido, dice Abarbanel, que Yehoshua pensara: yo he estado cerca de mi maestro, de Moshe, desde joven, y no he tenido este privilegio de la profecía. ¿Cómo ahora estas dos personas son acreedoras a tal inspiración sin haberse dignado siquiera en acercarse al gran profeta, sin haberse dignado de acercarse a Moshe? ¿Sí? Otra explicación que hace Abarbanel sobre esta situación es que el comentario de Yehoshua está basado, ¿cómo diré? Que el comentario de Yehoshua está basado en lo que estas personas, según el Midrash, profetizaron. ¿Sí? Eldad y Medad, al momento de que el espíritu de profecía se posa sobre ellos y empiezan a profetizar en el campamento. Ellos lo que profetizan ellos es que Moshe ha de morir y Yehoshua será el que introduzca al pueblo a Eretz Canaán, a la tierra prometida. Es lo que otro comentario que viene en el Midrash y que hace Abarbanel, que hacen estos ancianos, que esa es la profecía que hacen los ancianos, y que por esto, ¿sí? Yehoshua se molesta y defiende el honor de su maestro, mostrando indignación por esa osadía expresada por estos dos ancianos, por Eldad y Medad. ¿Sí? Y Moshe, sin embargo, cuando Yehoshua le dice esto, que lo reprenda, Moshe, haciendo gala de su gran humildad, esa humildad que siempre lo caracterizó, le responde que él no posee el monopolio de la profecía. Y más aún, le dice Moshe, más aún, qué mejor que todo el pueblo gozara de este regalo divino. ¿Sí? Porque el espíritu de profecía, el don de la profecía es eso, es un regalo que viene del Eterno. El Eterno es el que te da ese regalo, no que tú te autoproclames. No que tú te autoproclames como profeta. ¿Sí? Este relato, aunque ha sido pequeño, aunque fue pequeño, valga la redundancia, este pequeño comentario, nos puede enseñar mucho acerca del perfil ideal de un líder del pueblo de Israel. ¿Cuántas otras personas no hubieran reaccionado violentamente, ¿sí? en contra de estas personas que estuvieran hablando en contra de su gobierno? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos profetas no fueron censurados al reprimir o al regañar a un rey? ¿Sí? Seguramente a la luz de lo anterior cobra mayor fuerza, ¿sí? Cobra mayor fuerza aquel famoso versículo que dice:
y no apareció ningún otro profeta en Israel como Moshe, a quien el Eterno había tratado cara a cara. Esto viene en Devarim 34:10. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña humildad. Esto nos enseña humildad. Hay un comentario, el otro comentario que leí durante la semana, lo leí en la página de Aish Latino, de aishlatino.com. Es un comentario que hace Rav Jonathan Geffen, ¿sí? Jonathan Geffen, perdón. Y él dice, el comentario que él hace es acerca de la humildad de Moshe, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de esta parashá, de la parashá de Jalotejá, ¿sí?, el Eterno describe a Moshe como la persona más humilde sobre la faz de la tierra, ¿sí? Incluso dice, no hay otro profeta como Moshe en la tierra de Israel, ¿sí? Y de acuerdo a la definición de grandeza de la Torá, Moshe representa el nivel máximo que una persona puede alcanzar. Moshe llegó a tener la mayor cercanía con el Eterno, ¿sí? La mayor cercanía que humanamente puede ser posible. Aprendió la mayor cantidad de Torah y él fue el maestro de todo el pueblo de Israel. Cualquier persona se sentiría orgulloso de eso, ¿sí? Pero Moshe claramente, y debido a su excepcional humildad, tiene una relación directa, tiene una humildad que va, ¿cómo podría decir? Su humildad contrasta con su grandeza, ¿sí? Moshe tenía muchos rasgos de personalidad que son sumamente positivos, como la amabilidad, la honestidad, y sin embargo, ¿por qué fue específicamente la humildad el rasgo que le permitió llegar a ser tan grande? ¿Sí? ¿Por qué? Para responder a esta pregunta se debe analizar el rasgo opuesto de la humildad. Y el rasgo opuesto de la humildad es la arrogancia. Todos conocemos a gente arrogante, a gente presumida, a gente que se siente más que los demás. La Gemara describe el odio que el Eterno siente hacia una persona arrogante. El Eterno no quiere a las personas arrogantes. El Eterno dice que no hay lugar para que no hay un lugar para que él y una persona arrogante vivan juntas. ¿Qué podría significar esto? La persona arrogante cree que él no necesita la ayuda del Eterno, ¿sí? Y en consecuencia, él siente que sus talentos son suficientes y que por lo tanto, ¿sí?, él no requiere nada del Eterno, ¿sí? No requiere la ayuda divina en sus actividades. Todos conocemos a alguien así, jóvenes, adultos, ancianos. O sea, hay gente arrogante. Esto significa que Dios no va a estar con él, ¿sí? Y debido a esto, esta persona va a estar sumamente limitada en cuanto a lo que puede lograr por medio de sus propios talentos, ¿sí? Está tremendamente limitada por el mero hecho de ser humano. Esta persona puede ser muy inteligente, pero su inteligencia solo lo va a llevar hasta cierto punto, ¿sí? Después de eso, esta persona está perdida. Y esto sucede con los jóvenes sobre todo también. Cuando no hemos podido enseñarle a los jóvenes como es debido, cuando no hemos podido enseñarle a los jóvenes que todo proviene del Eterno,
cuando no hemos podido enseñarle a los jóvenes que todo lo que ellos pueden lograr, lo van a lograr porque el Eterno les da las fuerzas suficientes y el talento suficiente, ellos van a estar perdidos. ¿Sí? Ellos van a estar limitados. Ellos van a ser arrogantes. Ellos van a rechazar al Eterno. Ahora, una persona humilde tiene la actitud opuesta a esto. ¿Sí? Una persona humilde se da cuenta que ella tiene talento. No uno, a lo mejor 2 o 3 talentos diferentes. Pero a la vez esta persona está consciente de que esos talentos no son por mérito propio, sino porque fue el Eterno quien se los dio. Y en consecuencia él reconoce que todas sus aspiraciones son alcanzables y las puede alcanzar solamente con la ayuda del Eterno. Y esta concientización, esto saber que el Eterno es el que te da el talento y la fuerza, la fortaleza, no es una limitante, no te limita, sino todo lo contrario, te fortalece, es tremendamente fortalecedora, te fortalece más y más. Y una vez que la persona se da cuenta que es el Eterno el que le puede dar cualquier cosa que necesite, entonces se vuelve obvio que su potencial ya está ilimitado, en un nivel ilimitado, que él tiene la fuente del éxito a su servicio, y que se oye muy feo eso de que tiene la fuente del éxito a su servicio, sino que la fuente de su éxito es ilimitada, porque el Eterno es el que le da esa fortaleza y esa fuente. ¿Sí? Si esta persona está dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para realizar la voluntad del Eterno, entonces él va a poder incluso alcanzar un éxito que trascienda las leyes regulares de la naturaleza. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los jóvenes. Y lamentablemente muchas veces no se los enseñamos. En la Parashá Vayakhel, el Rambam da un ejemplo de cómo da un ejemplo de cómo la humildad, que es el reconocimiento de que el Eterno es la fuente de todas nuestras fuerzas, puede permitir que gente común y corriente alcance logros grandiosos. La Torá describe la Torá describe la construcción del tabernáculo, ¿sí? Y comenta que todo hombre cuyo corazón lo motivó, vino. El Rambán explica que esto se refiere a que las personas que fueron a hacer los trabajos calificados, y me refiero a trabajos calificados como coser, tejer, construir, labrar. Al decir labrar me refiero a labrar el metal, no la tierra. Fue porque su corazón los motivó. Y esta explicación representa una dificultad, siendo que los hebreos no tuvieron en Egipto la oportunidad para aprender tales oficios. Entonces, ¿cómo fue que de repente muchas personas tenían la habilidad para desempeñarlos? ¿Sí? Hay que recordar que la mayor parte de los hebreos en Egipto los estaban haciendo ladrillos y otro tipo de cosas, no estaban cosiendo, no estaban labrando el metal y nada de esto. Entonces, ¿cómo fue que de repente algunas personas tenían esta habilidad para desempeñar estos trabajos? Rambam responde que sus corazones fueron elevados de acuerdo a los caminos del Eterno, a tal punto en que encontraron en su naturaleza la capacidad para hacer cosas que nunca habían aprendido a hacer. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta que el Eterno es la fuente de todas nuestras capacidades y consecuentemente pudieron lograr lo imposible.
¿sí? Otro comentarista, Rab Chaim Shmulevitz, él desarrolla aún más esta idea. Él cita el versículo en Proverbios que dice: ve a la hormiga, o sea, mira a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y hazte sabio. El Midrash explica qué es lo que debemos aprender de las hormigas. Esta hormiga vive solo 6 meses, dice, y todo lo que necesita comer en toda su vida es 1,5 gramos de trigo. Pero va y reúne todo el trigo y toda la cebada que puede encontrar. ¿Por qué lo hace? Si el Midrash dice que una pequeña hormiga en toda su vida come 1,5 gramos de trigo, ¿por qué va y reúne todo el grano de trigo y todo el grano de la cebada que puede encontrar? Porque la hormiga se dice a sí misma: quizás el Eterno decrete vida para mí, y entonces esta comida estará disponible para que yo la coma. ¿Sí? La fe de la hormiga dice, usando la palabra fe, dice la hormiga: el Eterno me puede dejar vivir mucho tiempo, voy a juntar comida para tener comida para ese tiempo. ¿Sí? Rabí Shimon Bar Yochai dijo que una vez vio un hormiguero que tenía 300 cor de granos. ¿Sí? Por lo que Shlomo Hamelech, o el rey Salomón, dijo: ve a la hormiga, perezoso, tú también deberías preparar para ti mitzvot en este mundo, para el mundo venidero. ¿Sí? Aquí podemos comparar, y aquí se compara todos esos granos que está juntando la hormiga. ¿Sí? Lo podemos comparar a las mitzvot que estamos realizando nosotros en esta vida. ¿Sí? Y debemos de ser como la hormiga. ¿Sí? No realizar un mitzvot ahorita, una mitzvah ahorita y mañana otra mitzvah y una mitzvah ya hice una mitzvah y media y ya con eso ya. No, hay que ser como la hormiga. ¿Sí? Hay que hacer todas las mitzvot que podamos para que como la hormiga tengamos algo que tener, algo que nos nutra en el mundo venidero. La explicación del Tana de Bey Eliyahu dice que todas las personas están obligadas a preguntarse cuándo alcanzarán el nivel de los patriarcas. El comportamiento y las acciones de la persona en su totalidad deben de estar dirigidos hacia alcanzar el nivel de nuestros patriarcas. A pesar de que la distancia es muy grande, mucho más grande que los 300 cor que tenía la hormiga, y que de acuerdo a las leyes normales de la naturaleza es imposible de alcanzar, el hombre está obligado a esforzarse haciendo lo que sea para lograrlo. ¿Sí? Platicando aquí en la congregación, mi esposa, la hermana Shoshana, dice, ella hace el comentario a veces, o me ha hecho el comentario que dice: ¿cómo podemos nosotros compararnos con Moshe, con Isaac? ¿O cómo podemos compararnos con Sara, con Rivka, con Lea? ¿Cómo podemos compararnos con ellos? No les llegamos ni a los talones, dice. No les llegamos ni a los talones. Y es la verdad, no podemos llegarles ni a los talones a estos hombres, a estas mujeres. Pero tenemos que hacer lo que las hormigas. Tenemos que esforzarnos para tratar de hacer que esto sea posible, de llegar a ser como ellos. Son objetivos ambiciosos, pero que podemos alcanzar. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Lo primero que tenemos que hacer es conquistar
nuestra inclinación negativa. Y esto es posible y va a ser posible gracias a la ayuda del Eterno. Como dice la Gemara dice, si no fuese por la ayuda de Adonai, nunca podríamos derrotar a la inclinación negativa, nunca podríamos derrotar al Yeter Hará. Hasta ahorita hemos aprendido que la humildad es la clave para la grandeza. Cuando recurrimos a esta fuente ilimitada, podemos alcanzar grandes alturas increíbles, podemos hacer grandes logros, ¿sí? Y es verdad que el nivel que logró Moshe parece muy distante, lejísimos para que lo podamos alcanzar, pero todos podemos encontrar momentos en nuestra vida en los que fue muy claro que el Eterno fue la causa de nuestro éxito. Si podemos acceder al sentimiento que tuvimos en ese momento en que pensamos que nuestro éxito fue debido al Eterno, entonces podemos reconocer con facilidad que el Eterno es la fuente de todas nuestras capacidades. ¿Sí? ¿Cuánto puede lograr una persona cuando se conecta al poder ilimitado del Eterno? Si uno reconoce que el Eterno es quien nos da los talentos, nos da las capacidades, nos da la fuerza para lograr las cosas, ya estamos haciendo uso de la humildad, ya no vamos a ser arrogantes, vamos a estar avanzando paso a paso hacia esa meta que se ve lejana, pero que podemos alcanzar, a llegar a ser como Moshe en su gran humildad, como fueron aquellos patriarcas, como fueron Abraham, Isaac, como fue Jacob, como fueron las grandes matriarcas del pueblo de Israel, Sara, Ribca, Lea, Rachel. El Eterno es infinitamente más poderoso que cualquier persona. Él es solamente, si tan solo pudiéramos aprovechar todo el poder que el Eterno nos da cuando nosotros reconocemos que Él es la fuente de nuestro éxito, tal vez podríamos alcanzar esa humildad que tuvo Moshe. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno los bendiga, y que en esta semana que iniciamos al finalizar Shabbat, el Eterno nos permita poder llegar a alcanzar esa humildad, nos permita poder llegar a ser como Moshe, aunque sea la mitad de lo que era Moshe. Javerim, bendiciones desde la comunidad Tikkun HaNefesh en la ciudad de Waco, Texas. Shabbat Tov.